Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 10 de diciembre del año 2023. Este año va a 1000. Muchos temas de interés para comentar en esta semana. Tenemos la encuesta Greenberg que publicó Diario Libre. Tenemos las pruebas PISA. Tenemos la intrusión de policías haitianos en nuestro territorio. Y tenemos las elecciones del Colegio de Abogados. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Raúl Hernández. Él fue director de pasaportes en uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández, pero es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. La encuesta Greenberg Diario Libre revela que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, tiene una alta tasa de aceptación, pero el comportamiento de la economía dominicana y los altos precios de la canasta básica pintan un panorama de segunda vuelta, con Leonel Fernández liderando las simpatías entre los más pobres y los jóvenes. En las pruebas de evaluación PISA, el país aumentó algunos puntos, pero seguimos en la cola, en la posición 79 de 81 países, liderando Singapur en estos momentos. La ex secretaria de Educación y de Educación Superior, Ligia Amada Melo, atribuyó a la mala preparación de los profesores y por eso durante su gestión se emitió la resolución 9-15 que obligaba a las universidades a una evaluación de los aspirantes a estudiar educación. Policías haitianos penetraron a territorio de la República Dominicana, atacaron vendedores dominicanos y les incautaron productos en flagrante violación a la soberanía. Y yo me pregunto, las Fuerzas Armadas, ¿dónde estaban? El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó que el gobierno envió una enérgica nota diplomática al gobierno de Puerto Príncipe, Haití, por la penetración en territorio dominicano de policías haitianos. Tras varios días de incertidumbre, la Comisión Electoral del Colegio de Abogados proclamó como ganador a Trajano Vidal Potentini, y en su primera entrevista en el programa Telematutino 11 ratificó su triunfo y fue limpio y apeló a la unidad para fortalecer el gremio. Y Manuel Rocha, diplomático por más de 20 años, en diferentes funciones, en 2 ocasiones fue el número 2 de la Embajada de los Estados Unidos en el país y además fue presidente de la Barrigol, fue apresado y acusado de ser espía al servicio de Cuba durante más de 3 décadas. Rocha tenía excelentes relaciones con la élite empresarial de la República Dominicana. Vamos a comenzar hoy con la encuesta Greenberg, una prestigiosa empresa que publica Diario Libre. Greenberg, Gallup y Penn son las 3 empresas que siempre han acertado más en todos los procesos. Usted tiene otra cantidad de empresas que son de carpeta, muchas. ¿Qué dice Greenberg? Que el presidente goza de aceptación, el presidente Abinader, un 64%. Pero, dice Greenberg, que el presidente no ha logrado que ese 64% se transmita en votos o en posición de voto o en disponibilidad de voto, por una serie de razones que vamos a ver más adelante. En términos de posicionamiento, vemos en el gráfico que hay un dato, 44% Luis Abinader, 29% Leonel Fernández y 16% el candidato del PLD. Pero en esta ocasión se han inventado un light voters o votantes probables. Eso nunca yo lo había visto en una encuesta aquí en República Dominicana y no lo he visto en muchos países. En ese escenario, entonces Luis Abinader sale con 49 y Leonel Fernández mantiene el 29. No se va en primera vuelta, aún con ese invento. ¿Por qué el presidente no logra superar el 50%? Es una pregunta interesante y la responde la propia encuesta.
porque el 57% reprueba la gestión económica. ¿Por qué? Porque hemos tenido una inflación terrible en que desde que inició este gobierno los alimentos han aumentado 37%. Pero usted se va a productos específicos y han aumentado 50, 60, 70, 80, 100%. Y entonces, lógicamente, la clase que tiene ingresos fijos ha perdido capacidad de compra. Hoy en día la canasta familiar general cuesta 45,000 pesos. Entonces, ¿cuánto hay que ganar para usted tener la canasta? Y la básica está en 26,000 pesos, pero el salario mínimo 22,000. Entonces, solamente un 47% aprueba la gestión económica y un 81% está convencido que el crecimiento que ha habido en República Dominicana solo beneficia a los ricos. Y es verdad, es la economía que más crece, pero ni la clase media ni los más pobres se benefician. Se beneficia a la élite, los más ricos, que son los que siempre apoyan al gobierno de turno. Hoy apoyan a Luis Abinader, ayer apoyaban a Danilo Medina y antes de ayer apoyaban a Leonel Fernández. Lo de la votación por ingreso hay que tomarlo muy en cuenta, porque la mayoría en este país es pobre. En la votación por ingreso vemos que en los que ganan menos de 150,000 pesos hay prácticamente un empate entre Luis Abinader y Leonel Fernández. En los de mediano ingreso está 48 Luis y 26 Leonel. Y en los de más alto ingreso, Luis está con 49 y Leonel está con 28. En segunda vuelta, dice la encuesta, que Luis Abinader gana 56-40. Dice Greenberg. Sin embargo, cuando nos vamos a los más pobres, Leonel gana 50-45. Hay una pregunta interesante que dice, cuando Leonel Fernández estaba en el gobierno, ¿la cosa estaba mejor o peor? 47% de la totalidad dice que estaba mejor y 40% dice que estaba peor. Pero si se segmenta, vemos que en los jóvenes el 52% dice que estaban mejor con Leonel Fernández. Los que están entre 30 y 64 años, el 47% dicen que estaba mejor con Leonel Fernández. Y solamente los mayores de 65, un 44% es que considera que estaba peor con Leonel Fernández. Eso es interesante, porque si los pobres se tiran a votar, porque los pobres son más, los ricos son menos. Claro, una encuesta, como dicen, una fotografía del momento, pero yo por eso digo que el estado de la economía es la que va a decidir las elecciones de mayo. De 20 elecciones que se han celebrado en América Latina, 19 ha perdido el partido de gobierno por la situación económica, que no necesariamente es atribuible al gobierno, pero el que no le alcanza el dinero, el que ahora tiene que comprar menos, y que entonces le está diciendo al Banco Central, mire, que la inflación es un 4. Pero usted va al supermercado y el galón de aceite cuesta 500 y costaba 250. ¿Sí? No ha bajado los precios siguen subiendo. Y después de estas lluvias que vamos a ver la subida en los precios del plátano, de los víveres, de los vegetales. Entonces, la gente vota por el bolsillo. Esa es la realidad. Por otro lado, en esta semana tuvimos buenas noticias. La Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, la OSD, es
el Club de los Países Ricos. Entonces, ellos cada 3 años elaboran una evaluación a los estudiantes de bachillerato en los países que acepten. Por ejemplo, en el mundo hay 190 países. Para hay 81 países que aceptan que se le hagan a sus estudiantes o a una muestra de estudiantes la llamada prueba PISA. ¿Qué significa PISA? Programming International Student Assessment, es decir, evaluación internacional de los estudiantes. ¿Qué ocurre? Miren, ahí el país mejoró del 18 al 22. En lectura aún mejoró 9 puntos, en matemáticas 14 puntos y en ciencias 24 puntos. Eso es bueno, pero no significa que debemos celebrarlo. Lo que ha pasado es que República Dominicana en el 18 estaba en el puesto 81. Ahora está en el puesto 79. Solamente por debajo de nosotros está Camboya y Paraguay. Y uno se pregunta, ¿y cómo países más pobres que el nuestro, como El Salvador y Guatemala, tienen mejor puntuación que nosotros? ¿Qué han hecho esos países que no hemos hecho nosotros con el 4% del PIB? Ahí yo veo al ministro de Educación, al exministro, dándose bombo, diciendo que se debe a su gestión. En su gestión, primero, en el 20 a los estudiantes lo pasaron sin examinarse. Y cuando él le tocó, aquí lo que se dio fue clase por televisión y radio. Y los que tenemos acceso a los ratings, hay empresas que hacen, miden, nos dábamos cuenta que a la hora que comenzaba la clase, bajaba la audiencia. Porque no es verdad que los muchachos se sentaban a ver eso. Entonces, hay que hacer un análisis a ver por qué mejoramos. Claro, la aspiración como sociedad y como gobiernos, porque es la tarea de muchos gobiernos, es que por lo menos lleguemos a ser el promedio de América Latina. Estamos por debajo del promedio del mundo, por debajo del promedio de los países de la OECD, que son los países ricos, pero estamos por debajo de la media de América Latina, de países que son incluso más pobres que nosotros. Esa va a ser una gran tarea, porque el problema, como decía la doctora Ligia Amada Melo, es un problema de la calidad de nuestros profesores. Si los profesores no son buenos, los estudiantes no pueden aprender. Esa es la gran realidad. Señores, recientemente ocurrió algo que es intolerable, que es una provocación, que es una violación a la soberanía dominicana. Y es que policías haitianos entraron a territorio de la República Dominicana. No al muro fronterizo, no. 5 kilómetros hacia adentro. Y la emprendieron contra vendedores dominicanos y les incautaron las provisiones. En eso llegaron las Fuerzas Armadas y lo sacaron. Eso fue una provocación, señores. Yo insisto que hace tiempo los haitianos quieren que haya una desgracia, que haya un muerto en la frontera para poder atacarnos y que la comunidad internacional nos ataque. Pero también hay que preguntarse, ¿y dónde estaba el ejército dominicano? Porque nos viven diciendo que la frontera está sellada, que hay 8,000 militares, y se supone que donde ocurrió eso, que es en Dajabón, que es en La Vigía donde está el canal que el gobierno está rehabilitando como una respuesta al canal de Haití. Que fíjense que ya no se habla del canal y lamentablemente los únicos perjudicados han sido los comerciantes de la línea fronteriza que vivían de ese intercambio y por supuesto de los haitianos pobres que cruzan a la República Dominicana a comprar sus alimentos a buen precio. Lo que ha pasado es que los empresarios haitianos se han dado cuenta del negocio y ellos quieren cogerse el negocio y por eso, aunque el presidente ya permitió, que fue un gran error, un gran error,
El presidente pudo haber tomado todas las medidas, menos cerrar el comercio exterior. Los empresarios haitianos que estaban locos y el gobierno que alega que ese comercio no le dan las aduanas, a ellos lo que les conviene es que las cosas vayan por barco o por avión. Y los empresarios haitianos descubrieron que podían importar de Panamá o de Miami. Esa es la razón. Porque al empresario haitiano le importa que el haitiano pobre se muera de hambre. A ellos les importa. Esos empresarios son insaciables. No tienen amor a la patria. Fíjense que ellos financian a las bandas. El gobierno emitió una nota enérgica, pero esa nota enérgica no la hemos visto. Pero eso no puede repetirse. Inclusive, esa nota debe de enviarse a las Naciones Unidas y a la OEA. Porque eso fue una intrusión provocativa, para además una violación. ¿Qué pasa si el ejército dominicano cruza Haití? ¿Le caen a tiro? Digo, el ejército dominicano no lo va a hacer, ni la policía dominicana. Entonces es intolerable esa situación. Por otro lado, vivimos esta semana que unas elecciones en un colegio se convirtió en un tema nacional. Lamentablemente, las elecciones y los colegios se han politizado. Yo siempre enarbolo con orgullo. Yo soy ingeniero y después economista, pero yo fui secretario general y presidente del CODIA. Yo fui el último presidente del CODIA que ganó sin estar apoyado por un partido político, porque yo pertenecía a un movimiento que se llama Renovación Codiana, que no aceptó nunca apoyo de ningún partido político. Después de mí, todas las directivas de CODIA, de mi amado CODIA, surgen de partidos políticos. El colegio de abogados no podía escapar de esa realidad. Candidato del PLD, un candidato de la Fuerza del Pueblo y un candidato del gobierno. Claro. ¿Qué provoca todo esto? Que ganó el candidato de la oposición. Y eso es un metamensaje porque hubo unidad. Nosotros tuvimos a Tarjano Vidal Potentini el pasado jueves, lamentablemente él estaba difónico, pero él explicó algunas de las cosas que se han dicho, pero él dijo algo muy grave que el gobierno tiene que responder. Dice que se gastaron alrededor de 300 millones de pesos de recursos públicos en esa campaña y que había más de 200 pancartas en todo el país y que votaron 2 y 3 veces algunas personas en el Distrito Nacional. Se militarizó. Pero la plancha oficial perdió desde el primer momento. Porque desde que usted se declara ganador sin haber emitido un boletín y después entonces un cerco militar, uno a veces se pregunta si eso es una elección de un colegio, ¿qué será en mayo? ¿Qué será en mayo? Tarjano Vidal Potentini, sin lugar a dudas, prestigia al colegio de abogados. Es un académico, es un intelectual, es un hombre que ha escrito cantidad de libros. Ha sido un invitado frecuente del Telematutino 11 o de Propuesta, porque cada vez que tenemos un tema de interés jurídico, lo convocamos a él y a otros abogados, pero lo convocamos a él. Yo pienso que él va a hacer un trabajo y que él va a desentar porque el colegio ha quedado muy mal parado de esta situación, muy mal parado. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista.